Bienvenido a Finanzas Motivacionales, el canal donde transformamos tu mentalidad para alcanzar la libertad financiera. El día de hoy quiero compartir una historia en la cual muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. La transformación de Daniel, de las deudas al dominio financiero. Dicen que todos tenemos un momento en la vida donde algo hace clic. Un instante que, aunque pequeño, se convierte en el inicio de un camino completamente nuevo. Esta es la historia de Daniel, un hombre común, con preocupaciones comunes, pero que un día decidió dejar de vivir como todos, y eligió cambiar su destino financiero para siempre. 1. El peso de la rutina. Daniel tenía 32 años y trabajaba como mesero en una cafetería del centro. Cada día era una copia del anterior, despertaba temprano, tomaba el mismo autobús, servía los mismos cafés, escuchaba las mismas quejas y regresaba a casa con la misma sensación: estaba sobreviviendo, no viviendo. Aunque trabajaba duro, el dinero nunca alcanzaba. Entre las cuentas atrasadas, el alquiler y las compras impulsivas que hacía cuando se sentía estresado, su vida financiera era un ciclo eterno. Un círculo que, mientras más corría, más parecía apretarlo. Daniel no era flojo. No era irresponsable. Solo estaba atrapado en un estilo de vida que él mismo nunca había construido conscientemente. Como millones de personas en el mundo, simplemente seguía el ritmo que le habían enseñado: trabajar, cobrar, gastar, repetir. Pero ese ciclo lo estaba consumiendo. 2. El papel que cambió su vida. Todo comenzó un martes por la noche, cuando Daniel terminaba de limpiar la última mesa del día. Entre los platos sucios y una servilleta arrugada, vio un papel doblado. Al abrirlo, encontró una frase escrita con tinta azul: tu situación económica no cambiará hasta que cambies tú. Era una frase simple, pero mientras la leía, Daniel sintió un golpe en el pecho. No sabía por qué, pero esas palabras despertaron algo. Caminó a casa, con el papel aún en su bolsillo, la frase resonaba una y otra vez en su mente: hasta que cambies tú, hasta que cambies tú. Esa noche no pudo dormir bien. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente quiero seguir así dentro de 5 años? Y sin darse cuenta, en ese momento Daniel había tomado su primera decisión consciente hacia un cambio, aunque todavía no lo entendiera. 3. El despertar del interés financiero. Al día siguiente, Daniel hizo algo inusual: buscó en su celular cómo mejorar mi situación financiera. Aparecieron videos, audiolibros, artículos, y sin pensarlo, dio play a uno mientras se preparaba para el trabajo. Durante una semana completa, cada trayecto en autobús se convirtió en una clase silenciosa de educación financiera. Escuchaba sobre deudas, ahorro, hábitos, disciplina, inversión, conceptos que nunca habían estado en su radar. Uno de los libros que más lo impactó fue El hombre más rico de Babilonia. Aprendió 3 principios que lo marcaron. 1. Págate a ti mismo primero. 2. Controla tus gastos. 3. Haz que tu dinero trabaje para ti. Esa misma semana, tomó una decisión sencilla pero poderosa. Aunque solo ganara lo justo, ahorraría el 10% de su salario, pasara lo que pasara. Guardó el dinero en un sobreviejo de su abuela. No era mucho, pero por primera vez sintió una chispa de control. Parecía pequeño, pero representaba algo grande: su primera acción real hacia un futuro distinto. 4. El descubrimiento del talento oculto. 3 meses después, Daniel había logrado algo que jamás había conseguido antes: tener un pequeño ahorro. Aunque no era mucho, verlo crecer poco a poco lo motivaba más que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Pero también despertó una pregunta: ¿qué puedo hacer para aumentar mis ingresos? No tenía estudios superiores ni habilidades tecnológicas. Pero sí tenía un recuerdo: los pasteles artesanales que su abuela preparaba cuando él era niño. Pasteles suaves, llenos de sabor y amor, que siempre alegraban a todos. Una tarde, decidió intentar hacerlos. La primera tanda se quemó, la segunda salió dura como piedra, la tercera estaba demasiado dulce. Pero la cuarta, esa cuarta, tenía el olor exacto de la cocina de su infancia. A la mañana siguiente, llevó una bandeja al trabajo. Sin decir nada, la dejó en la mesa del personal. En menos de 10 minutos, no quedaba ni un pastel. Daniel, estos están increíbles, deberías venderlos, le dijo su compañera Lidia. Y esa frase se volvió el inicio de una nueva etapa. 5. De pasatiempo a primer emprendimiento. Daniel comenzó pequeño. Muy pequeño.
Llevaba 12 pasteles cada mañana en una bandeja cubierta con un paño. Sus compañeros compraban, los clientes de confianza también y, poco a poco, la cafetería se llenó de personas preguntando por los pasteles del muchacho. En un mes, ya vendía 20 diarios. En 2 meses, 35. En 3 meses, tenía pedidos para cumpleaños, empresas y eventos pequeños. Y lo mejor era que el dinero extra lo destinaba al 100% para construir algo más grande. Ni un centavo lo gastaba en caprichos. Él mismo lo decía. Este dinero no es para hoy. Es para el Daniel del futuro. 6. La disciplina que cambió su vida. Durante un año entero, Daniel mantuvo una rutina inflexible. Ahorro automático del 10%. Dinero de los pasteles reinvertido al 20%. Sin compras impulsivas. Estudiar 30 minutos de educación financiera todos los días. Aprender una habilidad nueva cada semana. No tenía vacaciones. No salía de fiesta. No gastaba en cosas sin sentido. Estaba obsesionado, pero era una obsesión positiva, la obsesión de querer vivir mejor. Veía su vida como un proyecto. Y él era el arquitecto. 7. El primer salto al emprendimiento real. Con el dinero ahorrado después de un año y medio, Daniel pudo alquilar un pequeño local. No era grande, pero era suyo. Pintó las paredes, arregló una vitrina de segunda mano y colocó una pizarra en la entrada con un mensaje simple. Pasteles con el sabor de la abuela. El primer día vendió poco. El segundo día vendió un poco más. Para la tercera semana, tenía una fila pequeña fuera del local. Daniel cocinaba, atendía, limpiaba, contaba el dinero y volvía a empezar. Se cansaba, claro. Pero cada noche cerraba con una sonrisa. Su negocio comenzaba a crecer. No por suerte, no por milagro, sino por disciplina, constancia y el hábito de mejorar un poco cada día. 8. De negocio pequeño a referencia del barrio. En 6 meses, Daniel contrató a su primer empleado. En 8 meses, ya tenían un horno más grande. En un año, abrió un segundo punto pequeño dentro de un mercado local. La gente ya conocía su marca. Ya sabían quién era Daniel, el chico de los pasteles artesanales. Pero algo aún más importante ocurrió dentro de él. Había dejado de ser empleado de la vida y se había convertido en dueño de su destino. 9. El mentor invisible. Conforme su negocio crecía, Daniel comenzó a invertir tiempo, y ahora también dinero, en educación. Aprendió sobre finanzas personales, gestión de negocios, ahorro sistemático, inversiones básicas, interés compuesto. Y descubrió un concepto que cambió su mentalidad. No importa cuánto ganes. Lo importante es cuánto retienes, cómo lo administras y cómo lo multiplicas. Ese concepto se volvió su brújula. Dejó de pensar como un empleado y comenzó a pensar como un empresario. Pero sobre todo, aprendió a pensar como un hombre libre. 10. El cambio interno. La transformación financiera de Daniel no se trató de pasteles. No se trató de suerte. No se trató de un negocio milagroso. El verdadero cambio fue interno. Daniel dejó de ser una víctima de su vida y se convirtió en protagonista. Dejó de esperar oportunidades y comenzó a crearlas. Dejó de mirar el dinero con miedo y aprendió a usarlo como herramienta. Y cuando miraba hacia atrás, a esos días donde se sentía estancado, solo podía pensar una cosa. Si hubiera sabido desde joven lo poderoso que es cambiar la mentalidad. 11. La moral de la historia. La historia de Daniel no es extraordinaria por lo que logró, sino por cómo empezó. Empezó con una frase escrita en un papel olvidado. Una pequeña decisión diaria. Un hábito mejorado. Un ahorro mínimo. Y una determinación total de cambiar desde adentro. Y la gran enseñanza es esta. La libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, sino cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar y actuar. Daniel lo resume así. No fue el dinero lo que cambió mi vida. Fue la disciplina. El dinero solo vino como consecuencia. Si tú, que estás escuchando este relato, te sientes estancado, si crees que tu situación no mejora, si sientes que el dinero nunca alcanza, recuerda esto. No necesitas empezar grande. Necesitas empezar. Una decisión pequeña hoy puede ser el inicio de un futuro completamente nuevo.
La vida financiera no cambia de un día para otro. Pero cambia cuando tú decides cambiar. Tal como lo hizo Daniel, puedes hacerlo tú. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Finanzas Motivacionales. Si esta historia te inspiró o aprendiste algo nuevo, te invito a que sigas construyendo tu mejor versión cada día. Recuerda, la libertad financiera no empieza con dinero, empieza con tu mentalidad. Si quieres más contenido como este, no olvides dar like, dejar tu comentario y seguir la página para no perderte los próximos videos. Te mando un fuerte abrazo, sigue avanzando. Y nos vemos en el siguiente contenido.